Buenos días, profesor Pablo y compañeros. Mi nombre es Daisy Verónica Vivas y junto a mis compañeros Raquel Rodríguez y José Galvis vamos a presentar los resultados de la práctica 3 y 4 correspondiente a motores de inducción. En la primera actividad se realiza un ensayo DC para medir indirectamente la resistencia. Como podemos ver, es un motor conectado en estrella y ya que está conectado en DC, este no va a girar. Con el control deslizante obtuve una corriente nominal de 8878. Terminé de completar la tabla y luego me piden la resistencia en DC del estator. Esta la obtuve con la fórmula de la pendiente, con los valores obtenidos en la tabla 1, obteniendo la pendiente, y esa pendiente la dividí entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque la conexión es en estrella y quedan dos bobinas en serie. Entonces, obtuve como resistencia del estator 0,1. Ahora para el ensayo en vacío o a rotor libre, el motor ya está girando. El motor ya está girando y calculo, obtuve las medidas de la corriente de línea nominal y la potencia trifásica con el método de los 2 batímetros, en el que se suman ambos valores. En este caso se resta ya que hay uno negativo. Entonces completé los valores nominales e inicié con valores con un 70% del nominal. Completé la tabla, obtuve el factor de potencia para cada caso, que es el potencia trifásica, la potencia trifásica entre la raíz de 3 de la B de línea por I de línea, y así con los demás casos. Luego grafiqué potencia trifásica versus el voltaje de línea al cuadrado, calculado en otro apartado, y obtuve la siguiente línea recta con la siguiente ecuación. Entonces me piden la pérdida mecánica. Resulta que es obtenida con el valor del corte con el eje Y, que es 1310, esa es la pérdida mecánica. Luego completé la tabla 4 con los valores que ya tengo, como puedo ver, me piden la pérdida del núcleo, mecánica, RC y XM. Para ello, primero, para la pérdida del núcleo, tuve que calcular la pérdida del cobre en el estator en vacío, que fue 3 veces la corriente de línea por la resistencia del estator calculada en un inicio. Teniendo esa pérdida, pude calcular la del núcleo, que fue la potencia trifásica menos la de mecánica menos la del cobre del estator. Luego, para calcular RCXM, hallé la corriente del núcleo y la corriente de XM. Y anteriormente tenía que saber el ángulo phi. Y así pude calcular RC y XM. Luego, para el ensayo rotor bloqueado, al rotor bloqueado tenía la misma configuración que en el rotor libre. Como podemos ver, aquí nos gira el motor. Obtuve como corriente de línea nominal 8878 y potencia trifásica por el método del batímetro. Su resta fue de 4419,24. Fueron los valores nominales y comencé con valores iniciales cercanos a los nominales en la tabla 2, que era cuando el motor era a rotor libre. Luego determiné el factor de potencia para cada caso, completé la tabla 7, necesitaba calcular pérdida del cobre del estator y del rotor. Para ello usé las fórmulas y luego R equivalente, R a cortocircuito y X a cortocircuito. Para ello necesitaba saber primero Z en cortocircuito, y también el phi, o sea, el ángulo phi. Todo eso mediante las fórmulas. Finalmente, me piden graficar la tensión en función de la corriente de cortocircuito y determinar cuál sería la corriente que circula si se aplica plena tensión en cortocircuito. Condiciones de arranque, es decir, calcular cuál es la I de arranque. Para ello, grafiqué el voltaje en función de la corriente, obtuve una línea recta y de la ecuación yo sustituí el valor nominal, el valor a plena tensión, que era 440, despejé X y resulta ser esa mi corriente de arranque. Me dio 584,43, el cual me resultó 6 veces mayor que la corriente nominal. Finalmente, a partir de los parámetros determinados
Mediante el ensayo tanto en vacío como a rotor bloqueado dibujé los circuitos equivalentes en vacío y a rotor bloqueado en cortocircuito. Los dejo con mi compañero José Garbi. Saludos, mi nombre es José Miguel Galvis Rincón, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y hoy vengo a continuar el video sobre la práctica 3 y 4 de motores de inducción. Continúo en la práctica 3, me tocó en este caso el ensayo bajo carga de motores de inducción. Para realizar estas simulaciones primeramente teníamos que tomar las cargas que obtuvimos en el ensayo a rotor bloqueado en cortocircuito. Con estas corrientes íbamos al simulador en el archivo que nos fue suministrado para nuestro grupo, ir buscando las corrientes que habíamos obtenido, tratar de colocar las mismas corrientes aquí en el simulador y conseguir las potencias y las velocidades de rotor, velocidades. Con estos valores obtenidos teníamos que realizamos cálculos para realizar diferentes gráficas como la velocidad potencia de salida, par potencia de salida, deslizamiento de potencia de salida, corriente potencia de salida, rendimiento de potencia de salida, factor de potencia de salida, y como pueden ver aquí en pantalla tenemos la tabla donde se calculan todos los valores obtenidos. La potencia del cobre del estator, la potencia del cobre del rotor, potencia de salida, que como tal es la resta de todas las potencias, y en este caso la primera potencia nos dio negativo debido a que la diferencia entre estos últimos valores en la simulación y los restos fueron siempre altos. Vamos a subir un momento rápido para explicar esto, por qué nos dieron esa potencia negativa. Como pueden ver en pantalla, esta muestra siempre está alejada al resto de estas. Entonces analizo, deduzco que al estar alejadas siempre hay una diferencia siempre alta, y por lo tanto al realizar los cálculos es que estas potencias nos están dando negativas. Pero bueno, como pueden en pantalla, las potencias de salida, la velocidad, el rendimiento, el deslizamiento, el factor de potencia, el par, todo eso fue calculado. Fueron calculados como el profesor nos fue indicado en hoja de Excel. Las fórmulas fueron hechas en Excel. Después fueron calculadas la gráfica par velocidad, la par deslizamiento, y posteriormente se hizo la gráfica para inducido versus velocidad inducido, que para eso se usó la fórmula que se nos fue indicada, que teníamos que terminar de conseguir R1, R2, X1, X2, XM, voltaje Thevenin, red Thevenin, aplicamos la fórmula TIN, y esto se fue usado en el simulador MATLAB, en la cual se nos fue el resultado esta gráfica. También calculamos la potencia nominal del motor en el ensayo. Para la práctica 4 usamos el arranque a tensión reducida usando resistencia en serie a los devanados del motor. Fuimos variando la resistencia y tuvimos las corrientes de arranque y las corrientes en estabilidad allá y la velocidad del rotor. Entonces, en conclusión, la práctica del ensayo de motores de inducción ha mostrado ser una herramienta valiosa para proceder comportamiento de eficiencia de estos motores bajo diferentes condiciones de carga. Los resultados obtenidos, como la relación de potencia mecánica útil y variable con la velocidad, el par de deslizamiento de la corriente del estator, el rendimiento del factor de potencia, proporciona una versión clara de la operación del motor. Como pudimos ver, las simulaciones, a pesar del error que tuvimos en las potencias, nos arrojaron valores aceptables, y con eso creo que podemos concluir. No termino de revelar la conclusión debido al tiempo. Gracias y hasta luego. Continuando con la explicación de mis compañeros, ahora les explicaré la práctica 4. Comencemos. Primeramente, la práctica nos pide el arranque de tensión reducida usando resistencias en serie a los devanados del estator. Para eso nos vamos al archivo de simulación. Como pueden ver, aquí tenemos la resistencia en serie conectadas al motor, y junto con un voltímetro, amperímetro, y para calcular las revoluciones por minuto. Bueno, primeramente
comenzamos esta simulación en 0, con resistencia 0. Entonces, arrancamos. Vemos que tenemos una corriente de arranque de 583,69 y una corriente estable de 52,44 amperios, junto con 1799 revoluciones por minuto. Lo anotamos en la tabla, que es en tabla 1. Luego vamos a aumentar el voltaje, las resistencias otras 3 veces y tomamos los datos. Se lo aumentamos a 2. Paramos y arrancamos. Vemos que tenemos una corriente de arranque de 114,33 amperios y una corriente estable de 46,63 amperios, junto con 1799 revoluciones por minuto. Volvemos a anotar estos datos en la tabla, y así sucesivamente. ¿Qué nos dice esto? Que a mayor resistencia, menor corriente de arranque y menor corriente de arranque estable. Y las revoluciones por minuto se mantienen igual. Luego nos piden el arranque de tensión reducida mediante autotransformador, que haremos en esta sesión del simulador. Primeramente tendríamos que colocar el nivel de voltaje en el voltaje nominal de nuestro motor, lo cual ya tenía hecho de antemano. Y tendríamos que ir reduciéndolo hasta llegar al 70% y ir tomando varias mediciones mientras llegamos al 70%. Pero por ahora miremos cuánto amperaje nos da con el voltaje nominal. Como pueden ver, nos da una corriente estable de 52,55 amperios y la de arranque era 583,37 amperios. Las revoluciones por minuto no cambian realmente. Entonces, hacemos los datos, anotamos los datos desde el nominal hasta el 70% y vemos que a menor tensión tenemos una corriente de arranque de 409,35 y una estable de 36,84, mientras que en la máxima, que sería el valor nominal, tendríamos 584,54 y 52,47. Además, luego de cierto punto es que empieza a variar las revoluciones por minuto. Como pueden ver, en el menor tenemos 1798 y en la mayor tenemos 1799. Luego nos piden que grafiquemos las gráficas de voltaje versus corriente de arranque versus corriente estable y las revoluciones por minuto. Aquí tengo la gráfica de corrientes de arranque que las hice con MATLAB. Como pueden ver, aquí tenemos los datos desde el menor voltaje hasta el voltaje nominal. Luego aquí tendríamos lo mismo con la corriente estable y finalmente con las revoluciones por minuto. Como pueden ver, luego de cierto punto decae. Continúa con la siguiente práctica, que sería el arranque estrella triángulo. Para eso nos vamos al simulador nuevamente, a la parte que dice arranque en delta. Paramos el simulador y volvemos a arrancar. Nos da una corriente de arranque de 1011,44 amperios y una de 90,83 amperios con las mismas revoluciones por minuto de siempre. Las anotamos en la tabla y ahora pasamos al de estrella. Cabe recalcar que aquí, como pueden ver, está conectado en delta. Si pueden notarlo aquí en el motor. Y aquí ya tendríamos el estrella. Entonces lo que hacemos es colocar el voltaje tal cual como está en el voltaje en delta, que es 254,3 voltios. Y nuevamente arrancamos el motor. Tenemos una corriente de 337, algo para la corriente de arranque y 31,61 para la corriente estable. Las revoluciones por minuto varían un poquito en este caso. Bueno, aquí tenemos ya todo anotado. Entonces, ¿qué podemos concluir con estos datos? Podemos concluir que en una configuración estrella el nivel de aislamiento es bajo, lo que resulta en un torque inferior
en comparación con la configuración en delta. En una configuración en delta, el nivel de aislamiento es alto debido a las corrientes altas que fluyen a través de las bobinas, lo que resulta en un torque más alto, lo cual podemos ver aquí. Como pueden ver, en delta está en 1799 y en estrella en 1791. Aunque la configuración estrella puede tener mayor riesgo de fallos o desconexiones, tiene la ventaja de que transmite una corriente más baja a través del cable. Esto significa que el cable puede ser de un calibre más pequeño, lo que reduce el cobre necesario cuando se instalan muchos cables. Luego nos piden calcular el factor, el cual reduce la corriente de arranque en estrella en comparación con el arranque en triángulo. Entonces simplemente dividimos ambos datos, y lo cual nos da 0,33, lo cual sería como un 3% más o menos. Continuando con condiciones anormales de funcionamiento. La práctica nos pide que, volviendo al motor en delta, veamos lo que sucede cuando está funcionando con con dos fases y con tres fases. Por lo tanto, arrancamos el motor normalmente y aquí desconectamos una fase. Como pueden ver, la corriente supera la corriente nominal y las revoluciones por minuto disminuyen considerablemente. Lo anotamos. Luego vamos con tres fases. Como pueden ver, con tres fases pues tenemos la corriente que ya habíamos anotado antes y las revoluciones por minuto se mantienen iguales. Pero ahora, ¿qué sucedería si arranco el motor solamente con dos fases? Como pueden ver, tenemos supera la corriente nominal, porque se mantiene la corriente de arranque, y no tenemos revoluciones por minuto, lo cual no se recomienda, ya que podría destruir el motor, literalmente. Ok, continuemos con la siguiente parte de la práctica, que aquí ya nos piden como tal reducción de tensión de alimentación. Para ello nos guiamos aquí. Entonces nuevamente nos piden colocar todo en el voltaje nominal, que es de 440, ya está ahí, y empezar a anotar las diferentes corrientes que tenemos. También tenemos incluidos los watímetros. Como pueden ver, va variando poco a poco dependiendo de cuánto voltaje tenemos. Estos datos ya los he anotado con anterioridad. Luego se nos pide que por qué un motor en funcionamiento normal bajo carga de la corriente aumenta al disminuir la tensión de alimentación. Bueno, a esa respuesta le coloqué: es conocido que la potencia es el resultado del producto de la tensión y la corriente. Un motor de inducción, al estar en funcionamiento, consume potencia. Si hay una disminución en la tensión durante el funcionamiento del motor, la intensidad de la corriente aumentará. Este incremento en la corriente es un mecanismo de compensación para mantener la potencia que el motor absorbe. Es un fenómeno que se puede observar, como pueden ver en la tabla de datos 5, mencionada anteriormente, donde se muestra que al disminuir la tensión, la corriente aumenta. Luego nos dicen por qué al desconectar una de sus fases un motor no arranca, mientras que estando en funcionamiento normal, si desconectamos una de sus fases el motor sigue funcionando. Bueno, un motor requiere un campo magnético para iniciar un funcionamiento. Si se le desconecta dos fases, no genera el campo magnético rotatorio necesario para poner en marcha el motor. Sin embargo, si el motor ya está en funcionamiento y se desconecta una de sus fases, se observará un incremento en la corriente. A pesar de esto, el motor continuará funcionando, aunque puede haber un riesgo de sobrecalentamiento. De esta práctica puedo sacar las siguientes conclusiones. El arranque de motores trifásicos es un proceso importante para realizar de manera segura y eficiente algunas de las principales técnicas de arranque. Incluyen el arranque directo, el arranque estrella triángulo y el arranque con autotransformador. Cada técnica tiene sus propias ventajas y desventajas dependiendo de las necesidades específicas de la aplicación. El arranque directo es el método más simple y económico, pero puede generar altos picos de corriente y tensión. El arranque estrella triángulo reduce estos picos, pero puede limitar la potencia del motor. Es importante seleccionar las técnicas de arranque adecuadas para cada aplicación, en particular con el fin de garantizar una operación segura y eficiente del motor trifásico. Bueno, con eso termina la práctica 4.
y espero que haya servido para que comprendan más sobre los motores de inducción. Nos vemos para una siguiente entrega. Hasta luego.